Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta sesión de febrero del webinar que vamos a tener eh, desde el Centro de Investigación en Salud Laboral desde Barcelona. Y sin más les dejo con Fernando, que hará la introducción de este webinar. Hola, buenas tardes desde España, buenos días. Gracias, Micael. Bienvenidos y un placer presentar este seminario de salud laboral por dos motivos para mí muy apreciados y estimados. El primero es el tema que nos reúne, que son las lesiones por accidente de trabajo, al que ya agradezco a su ponente que hable de lesiones por accidente de trabajo y no solo de accidentes, porque conceptualmente acordamos que los accidentes no son tales, son prevenibles, aunque es verdad que muchas veces cuesta poder prevenirlos, son complejos, pero todos son conceptualmente prevenibles. Por eso, además, hablamos de lesiones porque lo que buscamos es evitar esos efectos sobre la salud. Es además un tema que es posiblemente el indicador de salud laboral más universal. Y alrededor de las lesiones por accidente de trabajo nacen los sistemas de seguridad social en todo el mundo. Por lo tanto, es un tema, las lesiones por accidente de trabajo, que nos debe de preocupar siempre. Y su utilidad, su utilización va a mejorar. Es verdad que hay subregistro, es verdad que a veces hay falta de fiabilidad en alguna de las variables, pero la utilización es la mejor manera de ir mejorando su fiabilidad, su recogida, su exhaustividad. En ello yo creo que nos jugamos, los profesionales de la prevención, los profesionales de la salud laboral, nos jugamos mucho en poder disponer de estos datos en todos los países del mundo, porque además hay definiciones consensuadas a nivel internacional a través de la OIT que permite que la comparación sea bastante fiable, siempre con prudencia, evidentemente. Pero hoy vamos a hablar de los accidentes, de las lesiones por accidente de trabajo en Ecuador, que va a presentar el profesor Antonio Gómez García y que me complace enormemente poderlo introducir en este seminario, porque además estamos trabajando, como él también comentará, en un proyecto de ir desde el Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo, ir construyendo panoramas, mapas, perfiles de todos los países de Iberoamérica, y uno de los datos fundamentales para ello son las lesiones por accidentes de trabajo. Antonio es doctor en prevención de riesgos laborales por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Málaga y desde el 2019 es investigador senior y profesor titular en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, en Ecuador. Es además el director del Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Espíritu Santo. Antonio, gracias por tu disponibilidad, por tu generosidad para compartir con todos nosotros estas investigaciones que estoy seguro que todos aprenderemos mucho. Adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias por esta presentación. Buenos días para los que están al otro lado del charco, en la región de las Américas, y buenas tardes ya en parte de Europa. Bueno, agradecer sobre todo al CISAL por esta invitación que realmente a mí me agrada mucho, pues para dar una imagen panorámica de cómo están las lesiones o daños por accidentes de trabajo en este país tan particular. Si me permiten, voy a compartir la presentación. Sí se ve bien, ¿verdad? ¿Me verifican? Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto, la vamos a poner en pantalla completa para que se vea un poquito mejor. Y bueno, voy a hacer una presentación a grandes rasgos, aunque me voy a detener en ciertas pinceladas, sobre los daños a la salud por esas lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo en un país tan particular como es el Ecuador.
voy a centrarme en varios bloques. Primero voy a dar una imagen o datos importantes de dónde se ubica este país, datos sociodemográficos, laborales, para luego centrarme justamente en hablar de algunos estudios, o mejor dicho, presentar algunos resultados que son bastante interesantes, para luego, bueno, dar un avance de aquellos que estamos en desarrollo, de los cuales son muy ilustrativos en cuanto a la parte de la gestión que se está haciendo en cuanto a la prevención o reducción de este tipo de daños para la salud. Y bueno, en todo este panorama dar también ciertas oportunidades, retos que nos quedan por hacer. Yo creo que este país tan pequeño tiene el gran poder de hacer muchas cosas, pero hay que hacerlas con datos fiables y sobre todo, como se había indicado, emplear indicadores en salud laboral que son los que nos van a dar un reflejo fiel o al menos aproximado de cuál es la realidad y la situación y poder, lógicamente, establecer las mejores estrategias para prevenir y sobre todo reducir este impacto que está teniendo y representa una carga para la sociedad ecuatoriana. En primer lugar, bueno, dar una imagen en cuanto a Ecuador. Yo me imagino que muchos de ustedes sí saben o lo ubican geográficamente donde se encuentra. Pues yo lo he representado en el mapa. El mapa, como lo pueden ver, está en América del Sur, un país muy pequeño en comparación con otros países como puede ser Perú, Colombia, pero este país justamente tiene ciertas características muy particulares. Como pueden observar, Colombia queda al norte, Perú al sur y tiene ya la entrada a la región amazónica. Yo creo que una de las grandes potencialidades que tiene el Ecuador son esa gran diversidad y gran parte de la población también está ubicada en esta región de la Amazonía. Bueno, Ecuador tiene ciertas particularidades y bellezas. Estas bellezas por una peculiaridad muy importante, que es la región andina. La región andina, que nosotros la conocemos como la Cordillera de los Andes, es la que separa prácticamente el país en tres regiones, incluso una cuarta, que es las Islas Galápagos. Bueno, tenemos una gran diversidad, una gran heterogeneidad en cuanto a paisajes, territorios, que están influenciando mucho en la diversidad sociocultural y económica del país. Aquí les presento algunas imágenes, por si algún día quieren visitarnos, como país es maravilloso, puesto que tenemos tres paisajes claramente diferenciados, como es la Amazonía. De hecho, muchos de los afluentes que nutren al río Amazonas proceden también de Ecuador, como también, bueno, la laguna de Quilotoa, que es un volcán donde el nivel freático de ese agua ha subido tanto que ya, pues bueno, parece un lago, pero en verdad es un volcán. De hecho, Ecuador tiene 27 volcanes, de los cuales la gran mayoría están activos. Por eso tenemos tanta actividad sísmica, ¿no? Muy común los terremotos aquí, que dependen también de la magnitud y del tiempo de duración, pero sí los tenemos casi a diario, algunos más fuertes que otros. Y luego tenemos también las playas del Pacífico. Yo creo que es un paraíso prácticamente virgen, natural, y ya les digo, si se animan algún día a venir por este país maravilloso, pues bueno, tienen la oportunidad de ver tres grandes regiones muy interesantes. Además de las Islas Galápagos, que todo el mundo habrá escuchado hablar de ellas. Pero bueno, esta diversidad geográfica pues influye muchísimo también en la concentración de la población, incluso en la forma de pensar, actuar. Esas diferencias socioculturales también tienen una influencia en el ámbito laboral y sobre todo en salud ocupacional, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. A grandes rasgos, presento aquí a ciertas características de dos provincias, para que vean ustedes un poco la comparación de la provincia de Pichincha, donde se ubica la ciudad de Quito como capital del país, que bueno, tiene aproximadamente 2,5 millones de habitantes, en comparación de otra provincia de menor densidad, en este caso la provincia de Bolívar, que está también situada en la región andina, en la parte sur.
donde aproximadamente no llegan a los 200.000 habitantes. Bueno, existen claras diferencias entre provincias. De hecho, Ecuador tiene dos grandes provincias donde concentra la mayor densidad, que es Pichincha y Guayaquil, seguida de la región de Manabí y Azuay. Pero en definitiva, cuando nosotros vemos ciertos indicadores, no solamente de superficie o tasa de nacimientos, vemos también ciertas diferencias en cuanto a la tasa de analfabetización. Hay unas diferencias abismales que también podrían estar influenciando en la propia sociedad. Y en cuanto a la parte económica, bueno, vemos diferencia porque el tejido empresarial se concentra en las grandes provincias, como Pichincha en este caso, y lógicamente en otras provincias pues, no existe tantas empresas o población trabajadora. Lo que sí es cierto es que, pongo ahí un indicador importante, un dato, es que el 65% de la población ecuatoriana, de esos 17, casi 18 millones de habitantes, pues está en edad laboral. Lo que es cierto que es que aproximadamente un 70% se encuentran en el empleo informal. Es decir, muy pocos trabajadores están regularizados y por lo tanto están muy carentes de ese derecho a la protección por daños a la salud dentro de los sistemas de la seguridad social. Este empleo informal, pues bueno, pues no los voy a tocar en esta charla, pero sí es cierto que existen muchísimas diferencias o desigualdades en términos de protección social como también de otros indicadores. En cuanto a la estructura de las empresas, ahí tenemos un dato muy llamativo del año 2017, es que el Ecuador, toda su actividad económica se concentra en dos grandes sectores económicos. No es un país industrial, lógicamente, ni tampoco de desarrollo de la construcción. Es decir, toda la población, tanto formal como informal, se concentran en el sector agrícola como en el de servicios. No es un país industrializado y principalmente pues, se compone de microempresas. Casi el 90%, un poquito más, son microempresas de 1 a 9 trabajadores y existen muy pocas empresas o grandes empresas. En este caso no llega ni al 0,46%, es decir, relativamente muy poco. Bueno, dicho esto, y entendiendo un poco más o menos cuál es la estructura o el tejido empresarial del Ecuador, existen organismos o actores públicos dentro de la seguridad y salud en el trabajo del Ecuador. Yo voy a hablar en pinceladas, tres de ellos que yo creo que son los más importantes y cada uno tiene un rol o una función a desempeñar. En primer lugar tenemos lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es un organismo prácticamente independiente, ¿no? de la parte central regulatoria y está encargado principalmente en dar cobertura por accidentes o lesiones derivadas por el trabajo. Es un prestador médico, asistencial, esa es su característica. Y luego tenemos lo que es el Ministerio del Trabajo, donde sí tienen una función más de inspectorías del trabajo. Y aquí hay que distinguir lo que son las direcciones generales como también la Dirección de Seguridad y Salud, que más o menos es un brazo anexo, ¿no? a la principal. Pero ellos se encargan justamente de velar por el cumplimiento de los cuerpos legales en materia de seguridad y salud del trabajo dentro de las empresas. Pero dan más cobertura o ponen más énfasis en el sector formal respecto o frente al empleo informal. Es decir, ahí hay unas connotaciones pues bueno, que están un tanto desprotegidos esa población. Y por último tenemos el Ministerio de Salud Pública, que es verdad que tiene ciertos atributos en cuanto a enfermedades, pero fueron quienes hace años atrás elaboraron la Política Nacional de Salud en el Trabajo, un periodo de tiempo desde 2019 a 2025, donde se recogían ciertas prioridades que se debían desarrollar en el país para los próximos años. Bueno, la entrada de la pandemia por la enfermedad de la COVID hizo un punto de ruptura, ¿no? a este plan, esta política nacional, y que no ha sido muy socializada. Yo creo que, desde mi punto de vista, esta política que fue muy bien elaborada, con datos
datos pocos, pero suficientes para elaborar una serie de estrategias, pues primero no ha sido visualizada ni tampoco ha tenido mayor repercusión, a pesar de que la COVID hizo un punto de ruptura, ¿no?, en esta política. Pero en definitiva, pues bueno, es un documento un tanto olvidado. A mí me da mucha tristeza de que siempre que se hacen documentos de este tipo, que no tiene nada más que una labor de orientar, ¿no?, a los agentes públicos, a las empresas privadas y públicas hacia dónde tenemos que ir, pues bueno, quedó solamente en un documento en papel. Y yo creo que es momento de retomarlo, de adaptarlo a los nuevos cambios que ha generado la pandemia. Pues bueno, en definitiva, esta política pues ayuda, ¿no?, a establecer ciertas prioridades que no se tenían hasta ahora. Pero para conocer un poco la evolución de los daños a la salud o lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, este documento yo creo que es el que recoge fielmente cómo ha ido comportándose las tendencias de estos indicadores. Seguridad y salud en el trabajo en el Ecuador fue publicado en Archivos de Prevención hace pocos meses, el año pasado, y aquí se recogen de forma muy genérica, pero muy detallada también a la vez, cómo se ha ido comportando estos indicadores y sobre todo qué influencia han tenido en cuanto o las normativas legales han tenido una influencia decisiva en el país. De hecho, como se puede ver en esta figura, desde el 2006 incluso al 2020, con un asterisco por la irrupción de la COVID, pues hemos tenido diferentes cuerpos legales que han ido evolucionando. Estos cuerpos legales, sobre todo, estaban, bueno, dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de la Dirección General de Riesgos del Trabajo, pues desde el año 2010 empezó a socializarse y a divulgarse pues, sobre los sistemas de gestión. Y aquí se hacía especial énfasis en los sistemas de notificación para la posterior calificación de accidentes y de enfermedades. Bueno, a todo ello, como pueden ver en la curva, desde el año 2010 empieza a un incremento, una tendencia a la calificación de estas lesiones mortales y no mortales, hasta llegar a un punto de 2014 donde hay cierta estabilidad y luego vuelve a caer. Bueno, esta caída se debe a que las dos resoluciones, la 333 como la 390, pues fueron eliminadas y sustituidas por la actual y vigente resolución 513. Muy similar a las anteriores, pero parece que tuvo un impacto, ¿no? Sospechamos que tuvo un impacto en cuanto a la incidencia de lesiones por accidentes de trabajo. Existen otros indicadores que también influyeron. Es que también en esta época es donde hubo un auge por parte de las universidades de formar a los futuros profesionales. Y de hecho, en este periodo, pues bueno, en el mercado laboral, pues aumentaron el número de técnicos como de médicos del trabajo en el país. Y lógicamente esto supuso una mejor gestión, una mejor sistemas de notificación para la posterior calificación y también tuvo una influencia. Pero lo que es cierto que es que a partir del año 2016 y principalmente del 17 y 18, pues hay una tendencia a la disminución. Pero bueno, esta tendencia a la disminución siempre hay que entenderla con la debida cautela, puesto que la población global cubierta a los sistemas de la seguridad social en el país, pues ha ido descendiendo, es decir, ha ido un descenso progresivo del empleo formal y por el contrario ha aumentado la informalidad. Entonces afecta lógicamente a los indicadores de salud como estamos viendo. Pero existen diferencias y muy abismales en cuanto a los accidentes o lesiones por accidente de trabajo. Y de este estudio, bueno, refleja un poquito más concretamente las diferencias o las heterogeneidades territoriales dentro de este país. Y en este estudio lo que quisimos hacer es justamente desvelar esa realidad que todavía no se había visibilizado en cuanto a los accidentes no mortales, porque son más numerosos, y sobre todo que habían generado incapacidad laboral, pero en ciertas ocupaciones, como son las manuales, y en dos industrias donde bueno, la incidencia es mucho más alta, como las industrias manufactureras y la construcción. Observamos y comprobamos que
hay una diversidad enorme en cuanto, incluso entre las dos actividades económicas, hay una diversidad enorme de la incidencia, enorme. De hecho, todas las políticas públicas siempre han estado orientadas a las provincias donde allí había o existe mayor densidad de población trabajadora. Y en este estudio revelamos que existen también otras provincias más desfavorecidas, es decir, que necesitan o requieren mayor intervención, como son todas las provincias de la región amazónica y el sur del país. Y cuando hicimos una variación en cuanto a los cambios que había habido en este periodo, tanto en la construcción como la manufactura, pues nos dimos cuenta que habían surgido nuevas provincias donde el riesgo aumentó elevado, muchísimo en comparación a los años anteriores y entre provincias. Y vimos justamente en la región del Pacífico, en este caso en color rojo, como se puede ver en construcción, son dos provincias que no estaban en el punto de mira en años anteriores, porque no se habían hecho este tipo de análisis. Entonces, Manabí como Esmeralda son dos provincias que tienen muy baja población formal, es decir, trabajadores afiliados al sistema de la seguridad social, pero su incidencia se había incrementado en un 60 o incluso en un 80% en el periodo de estudio. Y en cambio otra provincia donde verdaderamente no había nunca llamado la atención, pero a mí ya en años anteriores sí es verdad que me hacía ruido, y es la provincia de Los Ríos. Ahí la manufactura aumentó. Esta provincia se caracteriza por por prevalecer sobre todo el sector agrícola, aunque también el industrial, puesto que son dos sectores que se juntan porque se nutren, ¿no?, en la actividad. Y claro, esta provincia pues se incrementó muchísimo la incidencia de lesiones mortales y no mortales justamente en las ocupaciones manuales. Y es la más crítica, ¿eh? Hay una población en riesgo que debería de tenerse en cuenta o hacer acciones o intervenciones prioritarias. Bueno, estos estudios, bueno, nosotros siempre intentamos difundirlos justamente a las autoridades públicas, pues bueno, para que tengan ciertas orientaciones de intervención o sobre todo que les sirvan para la toma de decisiones. Bueno, en definitiva hay una heterogeneidad entre provincias, hay algunas que son muy críticas y requieren intervención y otras pues bueno, que se han incluso mantenido estables, como son las de color gris, es decir, que no ha habido cambios, se han mantenido constantes y lógicamente eso es un indicador de que no se ha hecho ninguna o nula gestión, es decir, los accidentes o las lesiones siguen produciéndose sin cambios. Es decir, ahí hay que verlo con lupa de a qué se debe y el por qué. Pues bien, también hay otro estudio que, bueno, este fue difundido mediante un póster científico en el Congreso Mundial de Seguridad y Salud, celebrado el año pasado de forma virtual, como era lógico en septiembre de 2021 en Toronto. Y aquí hicimos otro tipo de análisis y sobre todo empleamos otra fuente de información. Si bien el anterior recogía datos sobre las lesiones calificadas por el Seguro General de Riesgos del Trabajo, aquí empleamos otra fuente de información desconocida y sobre todo que nunca se había utilizado, que era a través de la encuesta de empleo y desempleo, donde se recogían ciertas variables o preguntas sobre daños a la salud por trabajo y también por enfermedades. Bueno, ¿qué hicimos en este estudio? Pues bueno, hacer una serie de odds para ver justamente cómo, qué poblaciones concretas son las más críticas y nos dimos cuenta que la probabilidad de sufrir una lesión por accidentes de trabajo se estaba focalizando sobre todo en población adulta. Población adulta, lógicamente en hombres, pero donde el nivel educativo bajo, es decir, como primario o secundario, también incrementaba o generaba un exceso de riesgo. Pero nos llamó muchísimo la atención cuando analizamos esta información a través de grupos étnicos. Nos dimos cuenta que la población más vulnerable de sufrir un tipo de lesión por accidente se presentaba en los grupos étnicos indígenas y afroecuatorianos. De hecho, hay un elevado riesgo, incluso ajustado, y es una población que nunca se le ha prestado ese interés o han siempre estado desapercibidas, ocultas.
Lo que sí es cierto, por ciertas características socioculturales, es una población más vulnerable. Y sobre todo el área rural, del área rural donde vimos que había una comparación con las áreas urbanas enorme. Y lógicamente en ciertas regiones del país que ya teníamos identificadas previamente, donde nos ratificó efectivamente que la región amazónica principalmente es la más perjudicada en cuanto a lesiones y donde verdaderamente se tenían que hacer ciertas intervenciones o se deben hacer para reducir este tipo de problema tan serio que están originando. Pero en cuanto a los sectores, bueno, era lo más común, la construcción y agricultura, pero sí es cierto que nos dimos cuenta que en operarios o ocupaciones agropecuarias, pues también era elevado el riesgo, ¿no? Este estudio, pues bueno, nos daba una imagen de qué es lo que tenemos que hacer en un futuro próximo, dar una explicación justamente del porqué de estos datos. Lastimosamente, en la encuesta o la fuente de información que nosotros utilizamos, solo y por única vez incluyó variables sobre condiciones o estado de salud, solamente para un año, 2017. Después no se hizo, lo cual, bueno, nos limita mucho a darle una continuidad y seguimiento a este tipo de encuestas que tienen una representatividad nacional, tanto para la población formal como informal, y bueno, es un limitante que algún día tendremos que solucionarlo, ¿no? Pero todo esto está muy sesgado y de hecho Fernando lo comentaba, ¿no? Sabemos que hay un porcentaje de subregistro, pero muchas veces, o por lo menos lo que pasa en el Ecuador, que somos dados a utilizar datos de otros países puesto que carecemos de los nuestros. Y aquí, bueno, intentamos hacer un experimento que creo que nos salió relativamente bien, porque intentamos calcular el porcentaje de subregistro a través de ciertos indicadores y teorías, como pueden ser la de Beer, Heinrich, incluso la de Jukka Takala y Hämäläinen, de las últimas estimaciones, ¿no?, de ese potencial subregistro. Bueno, quedaba claro que a través de nuestros resultados, que tiene sus limitaciones como lógico en todo estudio, pero nos dimos cuenta que el porcentaje de su registro era muy elevado, mucho más en los no mortales que en los mortales, pero donde la tasa de mortalidad era elevadísima. Es decir, nos dimos cuenta que en verdad cuando hablamos de datos observados o estimados o esperados, las diferencias son abismales. Estamos llegando incluso a un 80-85% en algunas actividades económicas, como el de la construcción. Es decir, la realidad de las fuentes de información que yo he mencionado anteriormente, que pueden ser del seguro social, por eso accidentes calificados como de la encuesta de empleo, pues no son del todo verdaderamente ciertas, sino que existe un potencial de subregistro enorme. Pero yo siempre digo que hay que diferenciar lo que es la subnotificación al subregistro. Lo que está claro que esta última está muy influenciada por la subnotificación, lo cual habría que ver primero cuáles son las causas, pero entender un poco del por qué se está originando este fenómeno, porque sin datos fiables es muy difícil poder tomar decisiones. Para las enfermedades, bueno, derivadas o relacionadas con el trabajo, pues sí, existe también una influencia de los cuerpos legales. En ese periodo de estudio, y también recogido del artículo anterior, pues bueno, ahí se ve un poquito la evolución. Lo que tenemos es un vacío doble. Este vacío es que no tenemos datos de años anteriores, al 2010, igual ahí hay un desconocimiento, pero es que desde 2010 a la fecha actual, el número de enfermedades calificadas es muy pequeño porque estamos hablando de aproximadamente 500, incluso a los 1000 casos en algunos años de enfermedades, cuando verdaderamente sospechamos que no es así. Esto se debe a muchísimas causas que nosotros hemos intentado detectar en cierto modo, pero que tendremos que ponerlas a pruebas. Y es que se debe sobre todo a que no hay todavía registros históricos de la historia clínica ocupacionales de cómo ha sido el estado de salud de la población trabajadora. Y en segundo lugar, es que tampoco existe un conocimiento también de la exposición a diferentes factores de riesgo, lo cual eso dificulta mucho
primero en la detección precoz de la enfermedad, como también detectar las causas o la relación causal entre ambas variables. Por eso que el número de enfermedades relacionadas con el trabajo en nuestro país pues sea muy pequeño en comparación a las lesiones mortales y no mortales. Esto es un fenómeno que tendremos que estudiarlo, puesto que desconocemos a qué se debe, ni tampoco la realidad general. Pero lo que sí tenemos claro es que hay una prevalencia muy alta a lo que son los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Y claro, esto es un fenómeno muy claro. Es que este tipo de enfermedades son más rápidas de detectar, más rápidas. A diferencia de aquellas que pueden ser como la pectosis, silicosis u otras, ¿no? Entonces, es un problema, pero no es un problema que creo que sea prioritario para el país. Es cierto que está afectando a mucha población trabajadora, más en mujeres, en edades tempranas, que en hombres, pero esto no es del todo cierto, diría yo. Yo siempre soy muy crítico con mis estudios, no doy por hecho algo que haya comprobado, demostrado, sino que me deja muchas más incógnitas. Y los trastornos musculoesqueléticos pienso o sospecho que no son la prioridad. Creo que existen otro tipo de enfermedades más prioritarias que no se han descubierto aún o hasta el momento, pero que están afectando mayormente a población tanto joven como adulta. Y eso es algo que tendremos que descubrir en algún momento. Les invito a leer este abstract, justamente es reciente de este año 2022, pues bueno, donde recoge las principales prevalencias en edades laborales y sobre todo esas diferencias que hay entre hombres y mujeres. Pero ¿por qué se debe este enmascaramiento, ¿no? Este enmascaramiento es muy claro, lo comentaba anteriormente, es que carecemos de dos informaciones. Es las historias clínicas ocupacionales, carecemos del estado de salud, de cuál ha sido el estado de salud de la población trabajadora en años anteriores, aunque ha habido muchas iniciativas de unificar, incluso digitalizar las historias clínicas ocupacionales en el país a nivel general, como también nos limita muchísimo el que desconocemos la exposición a distintos factores de riesgo, principalmente los de tipo higiénico. Es decir, no tenemos ninguna información disponible y eso afecta muchísimo a los médicos forenses para detectar esas relaciones causales. Por eso que la mortalidad por enfermedades en el país pues sea mínima o ninguna, mejor dicho. Pero es que un reto para nosotros como profesionales es justamente indagar, y si no tenemos información disponible a través de los sistemas de la seguridad social, tenemos que utilizar otro tipo de fuentes de información para desenmascarar esta realidad oculta, como dijimos en este título, ¿no? Es un problema que tenemos, o un reto, mejor dicho, que tenemos que realizar en los próximos años, porque sabemos o sospechamos que la mortalidad por consecuencias del trabajo existe, ¿no? Existe como tal. Pero bueno, dicho esto, me gustaría compartir un poco los avances que estamos realizando en estos próximos meses. Bueno, ya hemos adelantado algo y quiero mostrarles, pues bueno, tres estudios que creo que son importantes para dar una explicación a lo anteriormente comentado y sobre todo que nos van a dar cierta o gran valor para la toma de decisiones en políticas públicas. Uno de ellos es un indicador que todo el mundo conoce, viene derivado de indicadores económicos, que es el índice de concentración, y en nuestro caso lo hemos apropiado, lo hemos adaptado a nuestro caso, y el otro, que también influye dentro de la accidentalidad laboral o las lesiones, es justamente el índice de inspectores del trabajo, ¿no? Y por último, bueno, un poco el panorama del estudio que comentaba Fernando Benavides sobre el panorama o perfil de la seguridad y salud en el trabajo, un periodo un poquito más amplio, ¿no? Bueno, del primer estudio lo que hemos hecho ha sido apropiarnos de ese indicador, un indicador económico de concentración, y donde lo hemos correlacionado con
los índices de lesiones por accidentes de trabajo no mortales. Hemos hecho el de mortales, pero en jornada laboral. Hemos distinguido lo que es jornada laboral con desplazamientos para no generar ciertos sesgos. Y aquí lo que hemos visto principalmente es que hay algunas empresas que tienen un monopolio o concentran el mayor número de tasas o lesiones por accidentes relacionados con el trabajo. Y hemos detectado 3 provincias que requieren urgencia, que son Los Ríos, que ya lo teníamos identificado de estudios anteriores, pero surgen 2 nuevas provincias, como es Cañar y Napo. Napo es una provincia que está justamente en la región amazónica. Bueno, estas 3 provincias son prioritarias. De hecho, concentran la mayor tasa de lesiones, y justamente, pues bueno, se concentran en ciertas actividades. Incluso la hemos detectado ya, que son la industria en la provincia de Los Ríos, como también construcción en Napo y la industria en Cañar. Es decir, esto, bueno, pensamos que van a servir para la toma de decisiones, pero estamos dándole más seguimiento para afianzar un poquito los ajustes de los cálculos, ¿no? A través de estos indicadores. Pero para el índice de inspectores hemos hecho un ejercicio similar, porque la idea era, primero, conocer si hay un déficit de inspectores del trabajo por cada 1000 trabajadores, según recomendaciones de la OIT, y ver luego qué correlación existía entre la incidencia de lesiones con ese índice, ¿no? Y hemos hecho aquí unos cuadrantes pues, que nos identifican que sí, que casi el 80% de las provincias pues, tienen un déficit de inspectores del trabajo y muy poquitas tienen pues, una relación óptima de inspectores en relación justamente a la población trabajadora. Pero identificamos cosas muy particulares dentro de este cuadrante. Si se dan cuenta, en el cuadrante superior derecho, son aquellas provincias que tienen mayor incidencia de accidentes, Pichincha, Cañar, Los Ríos, y déficit de inspectores. Pero es que, claro, asegurar al 100% que existe una relación directa, que la hay, no es que quiere decir que exista causalidad entre que haya un déficit de inspectores en relación a la incidencia. Lo que sí está claro es que hemos podido comprobar que se debería de incrementar justamente el número de inspectores para bueno, hacer una vigilancia, un monitoreo del cumplimiento legal. Pero es muy curioso en el eje opuesto, cuando nos vamos al cuadrante superior derecho, donde existe una alta incidencia, como se puede observar en la provincia de Napo como en Pichincha, existe una óptima distribución de inspectores del trabajo. Bueno, aquí hay una doble interpretación. La primera es que, ¿será que no es eficiente o hay dudosa gestión por parte de los inspectores del trabajo en estas provincias? ¿O verdaderamente existen realidades ocultas? Es decir, esto tendremos que ir dándole una explicación en los siguientes estudios, pero ya hemos detectado un poco cómo se distribuye en relación a la incidencia y al índice de inspectores. Pero luego nos hemos dado cuenta en el eje inferior derecho que hay ciertas provincias con baja incidencia y con un óptimo número de inspectores o índice de inspectores. En este caso también surge una interpretación. A ver, no es que estas provincias tengan una mejor gestión en cuanto a la prevención de lesiones por accidentes de trabajo. Es que está muy afectada, primero, por el subregistro, que hemos comentado anteriormente, como también es que la población cubierta a los sistemas de seguridad social es muy baja en comparación a otras provincias como puede ser Pichincha, Guayas, Azuay, etc. Entonces, aquí entra la controversia de decir, oye, es que hay mejor gestión en Loja, Pastaza, Morona y Galápagos respecto a otras provincias. Pues bueno, esto tendremos que darle igualmente una explicación. Pero en definitiva, bueno, nuestra idea era ver o comprobar si hay una distribución homogénea o no en cuanto a la distribución territorial de inspectores del trabajo en relación a la incidencia, y pues nos damos cuenta de que, bueno, existen diferencias. Y estas diferencias o desigualdades están también muy influenciadas por aspectos socioculturales y económicos de cada provincia, lo cual, pues bueno, también tendremos que dar un seguimiento o dar explicación del porqué.
Bueno, finalmente del último estudio que estamos desarrollando, creo que por su amplitud temporal o de serie temporal que recogen desde el año 2000 a 2020, ese es nuestro objetivo, pues vamos a hacer un panorama muy particularizado del Ecuador en cuanto al mercado de trabajo, los sistemas de protección social, esas condiciones de empleo y trabajo que son muy importantes conocerlas para, bueno, intentar dar una explicación también al estado de salud o condiciones de salud. Nuestra intención es, bueno, reflejarlo o plasmarlo ya para finales o durante el mes de junio de este año, y donde vamos a emplear pues muchísimas fuentes de información propias del Ecuador, y vamos a aplicar indicadores socioeconómicos, laborales, de salud, pues bueno, para reflejar ese panorama. Y este trabajo, pues bueno, tiene pues, ciertas potencialidades, sobre todo por las personas que estamos trabajando en él, que van desde mi propia universidad, la Pompeu Fabra, con el equipo de CISAL, como también de la Universidad SEC. Bueno, este estudio, pues bueno, cuando ya salga a la luz, que esperemos que sea para ese mes de junio, pues ya se lo estaremos compartiendo. ¿Qué oportunidades tenemos? Pues yo creo que muchas. Yo creo que estamos ante un desafío necesario, y para contrarrestar todo ese desconocimiento o lagunas que estamos teniendo ahora mismo en el país, que son limitantes para la toma de decisiones, pues debemos de emplear fuentes de información que sí las disponemos, lo único que han estado un poquito ahí ocultas, olvidadas, y sobre todo dar un seguimiento y un monitoreo del estado de salud de la población trabajadora, ya sea del empleo formal como informal, y sobre todo intentar darle una relación causal con otros determinantes para poder darle esa explicación. Pues bueno, lo hemos hecho de forma muy limitada en cuanto a la representatividad nacional, pero sí hay unos estudios precedentes. En 2016 surge pues bueno, una iniciativa de generar la primera encuesta sobre condiciones de trabajo y salud en el Ecuador. ¿Qué es lo que ocurrió? Que por limitaciones económicas, pues solamente se pudo aplicar esta encuesta en las ciudades, o mejor dicho, en las capitales más importantes del país, como fue Quito y Guayaquil. Bueno, 2 universidades participamos en estos estudios, en la aplicación de la encuesta, y se derivaron muchos estudios interesantes donde se identificaban sobre todo cuál era la población más vulnerable, las principales prevalencias, sintomatologías y cuáles eran los principales o mayores factores de riesgo. Los mecánicos, lógicamente, los ergonómicos, existía prevalencia de dolores osteomusculares en espalda baja, sobre todo en mujeres de edad avanzada, como también en hombres. Y eso, pues bueno, intentamos comprobar por qué se daban en otros estudios. Y también la salud autopercibida. Yo creo que es un indicador muy reconocido y también se empleó. Y así como otros estudios comparativos con las encuestas de la región de América Latina y el Caribe. Entonces ahí tienen una serie de estudios, si quieren profundizar un poquito más y leerlos, ahí están a su disposición. Pero en definitiva surgen necesidades muy prioritarias y es el empleo de otras fuentes de información. He ido comentando a lo largo de esta presentación de que estamos ante ciertos vacíos y lagunas. Sí, es cierto, es la realidad. Y es decir, yo me atrevería a decir que no podemos hacer ninguna reforma pública o de los cuerpos legales ante estos vacíos. Es que es imposible. Es decir, tenemos mucho ánimo, mucho ímpetu, pero no tenemos una base o evidencia científica para esa toma de decisiones, lo cual no podríamos hacerla en este momento. Y es muy necesario conocerla o sobre todo contrarrestar esas lagunas. Y tenemos algo muy potencial en el país, que es una fuente de datos amplia y que recoge muchísima información, que son las bases de datos que ha ido recopilando mediante encuestas el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Bueno, esta información es enorme, que va desde las características de la población trabajadora o de empleo, desempleo. Aparecen muchísimos datos de salud, sobre todo en temas de mortalidad o las defunciones, en los registros de defunciones, y tenemos muchísima información por explotar.
Y esta es parte de la información que vamos a utilizar nosotros en ese panorama de la seguridad y salud en el Ecuador. Vamos a indagar sobre todo en qué indicadores vamos a aplicar, y si tuviéramos que utilizar otras fuentes de información externas no propias del Ecuador, tendríamos que hacerlo. Pero en definitiva, para tomar decisiones es necesario este tipo de fuentes. Y eso es lo que estamos haciendo, justamente generar conocimiento para en definitiva, mejorar la calidad de vida de la población trabajadora. Bueno, he intentado ser breve, recoger un poco todo lo que hemos hecho, cuál es el estado o daños a la salud de las personas que sufren lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. Yo creo que he dejado más incógnitas que aportar datos. En definitiva, está justificado del por qué no más información, pero dejamos la puerta abierta. Y esto abre muchas líneas de investigación, que es lo que nosotros pretendemos y aspiramos a realizar. Y quiero finalizar pues, bueno, con una lámina donde me gustó mucho, porque esto pertenece a una tesis doctoral, justamente del precandidato Alwin Hakai, que está haciendo un estudio, una tesis doctoral muy interesante en cuanto a la rehabilitación por daños a la salud en trastornos musculoesqueléticos. Ahora mismo esa imagen que ven ustedes al fondo de esta lámina corresponden a esas redes aplicando análisis por inteligencia artificial. Es una revisión sistemática lo que se está haciendo, pero aplicando este tipo de análisis. Ya tenemos datos preliminares, ¿no? Aunque estamos en proceso de depuración de muchos artículos, de identificación y depuración, pero bueno, también tendremos oportunidad en algún momento de desvelar, ¿no? Y presentar algunos datos importantes. Bueno, no quisiera extenderme más en esta presentación, espero que haya dejado también ilusión por la investigación, que nos queda mucho camino por recorrer y que el Ecuador requiere sobre todo generar mayor conocimiento, puesto que se carece hasta el día de hoy. Bueno. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que ha sido una excelente presentación y una demostración del esfuerzo que hay detrás de un grupo pequeño, pero que lleva trabajando ya mucho tiempo y de manera sistemática, ¿no? Porque lo que necesita la investigación es que nos responda, ¿no? A impulsos que se pierde la fuerza enseguida, sino que continúe en el tiempo. Y esto yo creo que ha quedado claro. Y como dices, hay siempre más preguntas que respuestas en toda investigación, ¿no? Pero ahora quedan algunos minutos, y gracias también por respetar el tiempo, para que ahora podamos hacer preguntas y aclarar algunas dudas o hacer alguna sugerencia de futuros estudios para seguir viéndonos en futuras presentaciones. ¿Preguntas, por favor? Veo muchas caras conocidas. ¿Sí? ¿Alguna duda? O incluso un comentario, ¿no, Fernando? Que también pueden ellos... Sí, yo quiero dejar un poco, no nos agobiemos por los silencios a veces son muy enriquecedores. Tengo algunas preguntas, algunos comentarios, pero me gustaría, no sé si alguna colega que quiera abrir. Sí. Bueno, para romper la clásica expresión, Antonio, tú has presentado los datos de lesiones y enfermedades, toda la actividad de investigación que estáis haciendo alrededor de la salud laboral, pero las lesiones por accidente de trabajo como el indicador más disponible y el que más habéis trabajado, ¿no? Y me resulta muy interesante lo que ya habéis hecho, ¿no? Y lo que todavía se puede hacer, ¿no? Y señalas me ha gustado de manera concreta los datos de infrarregistro o subregistro de los accidentes en Ecuador, tomando como referencia los trabajos de Takala, ¿no?
que toman como Finlandia como el país de referencia para estimar lo que se esperaría en el resto de países que analizan, cuando él estaba de responsable de seguridad y salud en el trabajo en Ginebra, en la OIT en Ginebra. Y ahí, como decías, hay una gran diferencia, ¿no? Tanto, sobre todo en tasas, ¿no? Que es lo que más nos puede interesar, ¿no? Es unas diferencias enormes, ¿no? Entre lo que observa y lo que se estimaría. Esta diferencia, yo creo que, no sé, ¿no? La explicación más razonable es la informalidad. O sea, es la informalidad tan alta, un 70%. Cualquier accidente que ocurre en una persona que no está, la informalidad se define de manera operativa porque no tiene contrato y o no tiene cobertura de seguridad social. Por lo tanto, cualquier accidente que ocurre en una de estas personas no es notificado, no aparece en las estadísticas. ¿Esto es correcto desde tu punto de vista? Sí, totalmente. Hay más, y me permito comentarlas, pero como bien indicas, la informalidad, que cada día es más y seguirá siendo más, influye mucho, influye muchísimo. De hecho, yo creo que hay que empezar ya a estudiar a la población informal, hay que empezar a estudiarla, porque en verdad aportan o generan más a la economía incluso que la población del sector formal. Eso habrá que empezar ya a investigarlo, pero existen otros dos puntos muy, muy importantes y me permito comentártelos. Ese subregistro está influenciado por dos motivos más. El primero es que existe un desconocimiento de los derechos de protección de los trabajadores. El trabajador desconoce sus derechos para prestaciones económicas en caso de contingencias profesionales, pero es que a su vez también es de un desconocimiento por parte de la empresa. Se piensa que van a tener, por el hecho de tener un accidente o notificarlo, va a dar origen a una sanción. Y no siempre es así, todo lo contrario. De hecho, yo creo que se está vulnerando un poco los derechos de los trabajadores. Y el segundo aspecto que influye muchísimo es que las inspectorías del trabajo se dedican más a las sanciones, aunque también sabemos, como hemos comprobado, que hay un déficit y no llegan a toda la población, a todos los territorios. Los inspectores se dedican más a las sanciones que al propio asesoramiento. Yo creo que en países particulares como Ecuador, las inspectorías tienen que empezar a fomentar la promoción del trabajo y los derechos y los beneficios de esas visitas técnicas. Entonces, hay una cultura de reportar aquello que no perjudica a la empresa y esto tiene que cambiar. Entonces, campañas divulgativas por parte del Seguro Social, de los derechos de protección de los trabajadores ante cualquier contingencia, como también el Ministerio del Trabajo debe de fomentar más el asesoramiento a las empresas que las propias sanciones. Entonces, yo creo que hay que romper un poco ese chip. Pero mientras entonces no se resuelva, no vaya disminuyendo, supongo que el esfuerzo que queda es enorme, ¿no? Un 70% de informalidad es altísima, ¿no? Posiblemente junto con Perú las informalidades más altas de toda la región, ¿no? Mientras no vaya descendiendo esa informalidad, los datos de accidentes de trabajo siempre nos ofrecerán una visión muy parcial, muy limitada de la realidad de los daños a la salud que tú tratas de analizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Muy La espera de ese incremento de la formalidad, ¿no? La respuesta es muy clara. A ver, el empleo de encuestas sobre condiciones de trabajo y salud es necesario. Pero aplicar este tipo de encuestas, su amplitud territorial, nacional, requiere más que del compromiso gubernamental, requiere de un apoyo financiero enorme. Nosotros tuvimos la limitación económica de hacerlo solamente en 2 capitales, con una inversión aproximada de $40.000, financiamiento propio. Pero para recoger cuál es el estado de salud de esa población formal o informal
¿Cuál es la exposición a los principales factores de riesgo? El mejor instrumento son las encuestas sobre condiciones de trabajo, pero hacerlas de forma periódica. Es decir, vamos a darle un seguimiento porque esto es evolutivo, va cambiando. Y el monitoreo es esencial. Yo creo que la pandemia ha hecho un punto de quiebre de lo que teníamos anterior y qué nos deparará el futuro. Y creo que es el momento de empezar a pensar en una aplicación de este tipo de encuestas a nivel general del país y que sea comparable con el resto de países colindantes. Aunque yo siempre digo que las comparaciones son odiosas, pero tenemos que generar información. Y la respuesta a esa pregunta es clarísima. Las encuestas sobre condiciones de trabajo y salud, también con el complemento de otro tipo de información que es muy útil, muy útil. Muy bien, muchas gracias. Estamos de acuerdo completamente. ¿Alguna pregunta? No sé si por el chat, Micaela, hay alguna pregunta. Veo que son todas felicitaciones. No sé si Luciana, que es una persona que hace siempre preguntas. Nada a comentar, pero muy interesante. Ya está. ¿Alguna? Bueno, aquí en el chat hay varias felicitaciones, Antonio. Igualmente felicitarte, sobre todo por hacer visible estos datos que son muy difíciles de recoger, sobre todo cuando no hay información y visibilizan una realidad que, como decías tú y Fernando, es limitada sobre todo porque los trabajadores formales son pocos. Y bueno, seguir haciendo gestión en este ámbito, tratar de mejorar las fuentes de información, las fuentes de datos, que sin eso no podemos tener registros claros y tomar decisiones, ¿no? Que, que para eso son principalmente. Y bueno, animar a que alguien más haga alguna pregunta por aquí. Sí. Bueno, sino también recordarles que esta sesión está siendo grabada y va a ser también publicada en el canal del Centro de Investigación de Salud Laboral, el CISAL, que está en la página web y también en el YouTube, si la pueden revisar o compartir para algún dato adicional. Hay una pregunta que quizás de tiempo todavía en los minutos que quedan de Nancy Pacheco. Pregunta, Antonio, ¿cómo lograr desde nuestro rol de gestores de seguridad y salud, imagino que en las empresas, cambiar el chip a la alta gerencia? Supongo que... Sí, bueno. Buen día, buen día. Para un poco, buenos días a todos. Felicidades, estimado doctor. Créame que es la primera vez que estoy en un evento como este y me ha interesado muchísimo porque es de la realidad de nuestro país, ¿no? Yo tengo una inquietud, ¿no? Usted ha mencionado que hay desconocimiento, sin duda alguna. Y a pesar de que yo, que he trabajado en departamentos de recursos humanos, sabemos, en su mayoría también algunos, que hay los organismos que son los encargados de gestionar cuando hay un tema de un accidente y todo, pero no hay ese reconocimiento por la alta gerencia, no lo comprenden. ¿Qué podemos hacer nosotros para lograr motivarlos, transmitir, o sea, realmente ellos entienden y comprenden? Hay algo que probablemente no estamos haciendo bien, lo digo desde mi punto de vista personal, desde ese rol, que no logro hacer transmitir a la alta gerencia que no es que vamos a gastar más dinero, sino que realmente gestionar lo que usted ha mencionado es lograr que la empresa no gaste dinero. ¿Ya? Esa parte siento que nos está faltando. No sé hasta qué punto podemos hacer nosotros. ¿Qué estrategias aplicar? Bueno, para esta pregunta voy a ser breve, pero se podría hablar muchísimo. Lo que tenemos claro es que quien tiene que cumplir los cuerpos legales en seguridad y salud ocupacional corresponde al empresario. Eso de entrada. Eso es así. Los organismos o los actores o los agentes públicos solamente, por un lado, son los que dan cobertura en caso de tratamiento médico o de incapacidad laboral, en nuestro caso ya sabemos quién son, como aquellos que verifican el cumplimiento de los cuerpos legales. A ver, para dar respuesta a tu pregunta,
se tendrían que hacer dos cosas. Primero, cambiar ese rol o ese chip a las empresas, pero quien tiene que fomentar ese cambio es desde el punto o desde el enfoque de asesoramiento. No te digo, es indudable que cuando correspondan las sanciones se tendrán que hacer, lógicamente, ¿no? Pero quien tiene que cambiar o ayudar a cambiar ese estado de ver la seguridad y salud como un atributo de desarrollo económico, pues los agentes públicos podrían participar, incluso otros más. Pero otro aspecto para cambiar el chip es el propio profesional que está laborando dentro de la organización. Él mismo, por sus competencias, cualidades, tiene que demostrar que lo que está haciendo lo está haciendo bien y además genera ciertos beneficios, no solamente económicos, no solamente económicos. Entonces, no hay ninguna receta que te pueda dar, puesto que va a depender también de la realidad de cada empresa. Pero en definitiva, nuestro tema era presentar ciertas lagunas. Yo creo que los agentes públicos tienen que ser partícipes en todo esto, los gremios empresariales también, y que Ecuador tiene una particularidad muy, muy importante, es que somos pequeños, somos muy pequeños, y ese es el atributo que nos puede hacer pues, generar mayor información, tomar decisiones más correctas, para bueno, mejorar eso, la calidad de vida. Muy bien, gracias y también por la respuesta breve y clara, aunque discrepo, Antonio, de que Ecuador sea peculiar, en el sentido de que todos somos peculiares, por lo tanto, todos nos parecemos en que somos peculiares. Así que desde esa peculiaridad que todos compartimos, porque efectivamente en cada lugar hay sus propias circunstancias, pero también la necesidad de la comparación, ¿no? Que aunque es que ser prudente y teniendo en cuenta esas diferencias, esas peculiaridades, hemos de comparar, ¿no? Porque la comparación también aprendemos, que es lo que necesitamos siempre, ¿no? Muy bien, comparto también, pero lo miro desde mi cancha. Claro, claro. Muy bien, pues si no hay más, gracias a todas y todos por vuestra participación. Como decía Micael, este seminario queda grabado y disponible para acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y os esperamos en el próximo seminario, que ya os anunciaremos en su momento. Un abrazo y un fuerte saludo, Fernando, Antonio. Dime. muchas gracias y me despido con un comentario que ha hecho una persona que es como el doctor Fernando Carpio. Yo creo que es uno de los pioneros en salud laboral aquí en el Ecuador. Y ha dicho algo interesante y le mando un fuerte abrazo, le mando un fuerte abrazo porque lo aprecio mucho. Muy bien, si quieres, Fernando Carpio, mencionar y hacer tu comentario, nos quedan unos minutos, ¿no? Estaremos encantados de escucharlo. No sabemos si está en el hospital, creo, ahora, trabajando. Pero bueno. Muy bien, pues... Buenos días, un saludo de felicitación nuevamente a Antonio, un saludo al profesor Fernando Benavides, un abrazo. Hay mucho por trabajar y valoro el trabajo de Antonio. Se escucha muy lejano, ¿no? Sí, como ha señalado, hace falta trabajar más, hay muchas aristas por abordar. Hay problemas también, hay variables internas de la estructura y la motivación de los funcionarios. A veces los funcionarios en los ríos están más motivados que los funcionarios de Ibarra o de Esmeraldas, por decir algo, ¿no? Entonces ahí hay una serie de aspectos interesantes, pero a estudiar. Ahora el problema del trabajo informal es complejo porque toda América Latina adolece de una alta tasa de trabajo informal, con las consecuencias, con las urgencias, con las condiciones de trabajo precarias y la dificultad de
compilar esa información en cuanto a la accidentabilidad, ¿no? Porque no pasa por la institucionalidad. Por ejemplo, acá el trabajo de los mineros informales es un trabajo muy riesgoso y que no están afiliados a la seguridad social, ¿no? Y es seguramente, y alguna vez estimamos, tiene tasas de accidentabilidad, incluso de mortalidad en el trabajo, más altas que otros sectores, como es el sector del transporte o el sector de la construcción, ¿no? Entonces, hay esas dificultades que están en la economía, ¿no? Estructurales, ¿no? Esas variables macroeconómicas que el profesor Fernando Benavides refiere, ¿no? Entonces, hay mucho por trabajar. Que gracias por la invitación. Qué gusto poder estar en este evento. Yo estoy con clases al mismo tiempo en el otro canal, pero valoro, me gustaría participar o voy a seguir estos eventos. Me parecen muy interesantes. Un saludo nuevamente. Reitero mi saludo al profesor Fernando Benavides y felicitación a Antonio. Gracias. Muy bien, pues nos despedimos aquí. Micael, si alguna cuestión que queda pendiente o cerramos. Bueno, agradecer a todos por la participación, a todos y a todas. Y bueno, nos vemos en el próximo seminario, que será el 21 de marzo. Igual se los comunicará también por este canal o por el correo. Gracias. Abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Cuidaros Hasta luego. y no gastar mucha electricidad en los aire acondicionados. Hasta luego.